Muy buenas a todos. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros conoce muy bien la revolución industrial. Sin embargo, ¿qué fue aquello que cambió por completo nuestras vidas? Aquello que transformó la economía y el mundo de la ciencia y la tecnología. Estamos ante probablemente el punto de inflexión más decisivo que sentó las bases de la sociedad de consumo moderna. Bienvenidos a la máquina de vapor. Para realizar este análisis, hemos decidido utilizar en algunos asuntos diferentes puntos de vista que nos permitan tener una visión más amplia y realista de lo que supuso la máquina de vapor. A continuación, mis compañeros explicarán cómo comenzó todo y por qué, cómo se desarrolló y la repercusión que tuvo en el futuro. Así que sin más dilación, comencemos. La máquina de vapor fue recordada como el gran motor de la revolución industrial, pero su historia comienza hace mucho tiempo, con siglos de experimentos que buscaban encontrar y comprender una cosa tan simple y tan misteriosa como puede ser el vacío y la presión del vapor. En el siglo XVII, científicos como Torricelli y su barómetro, o von Guericke y sus famosos hemisferios de Magdeburgo, demostraron que la atmósfera ejerce una fuerza enorme. Por otro lado, otro gran científico llamado Denis Papkin dio un paso más allá e imaginó un pistón movido por vapor, que al condensarse creaba un vacío capaz de hacer un trabajo mecánico. Pero si la ciencia dictaba el cómo, la economía dictaba el porqué. Y es que a finales del siglo XVII, en Gran Bretaña, se enfrentaba una crisis energética y minera. La madera escaseaba, el carbón era esencial, pero las minas, cada vez más profundas, se inundaban. Los sistemas tradicionales ya no podían seguir el ritmo de lo que llegaba. Y surgió entonces la urgencia de encontrar una nueva forma de energía. Inventores como Ayans o Bergman lo intentaron primero, pero no fue hasta 1712 cuando Thomas Newcomen creó la primera máquina capaz de drenar minas. Aunque era insuficiente, funcionaba. La revolución llegó más tarde con James Watt, que al separar el condensador del cilindro creó una máquina que fuera mucho más eficiente y adaptable, convirtiéndola en aquella que revolucionaría fábricas, talleres y, con el tiempo, un nuevo mundo en lo industrial. Así, la máquina de vapor no fue un invento de un solo genio, sino que fue la suma entre la curiosidad científica y la necesidad económica. Y su llegada cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Si tuviera que elegir un solo invento que reescribió la historia, no lo dudaría. La máquina de vapor. Antes de ella, Europa estaba limitada. Éramos una economía orgánica. Dependíamos del músculo, del viento, del agua. El crecimiento estaba atrapado en un techo de cristal. El vapor fue esa llave maestra que nos permitió pasar de una energía renovable y limitada a una energía mineral y acumulada. Pero, ¿por qué surgió? La respuesta está en el suelo. Gran Bretaña, agotada de madera, recurrió al carbón. El problema era el agua. Las minas profundas se inundaban.
La primera solución práctica vino de Thomas Newcomen en 1712. Su máquina gigante, que usaba vapor para crear vacío, era inconcebiblemente ineficiente. Consumía toneladas de carbón solo para bombear agua. El verdadero punto de inflexión fue James Watt. Al añadir un condensador separado en 1769, hizo dos cosas mágicas. Redujo el consumo del carbón en un 75% y, crucialmente, la transformó en un motor de movimiento rotatorio. Dejó de ser una bomba estática de mina para ser el corazón de cualquier fábrica. Esto liberó a la industria de la geografía, se puso fin al uso excesivo de los ríos y nació el sistema fabril. En la industria textil, una sola máquina podía hacer el trabajo de 200 personas. El vapor creó una sinergia perfecta. Hacía falta hierro para construir la máquina y la máquina permitía extraer el carbón para fundir ese hierro. Esto aceleró la siderurgia y sentó las bases de la industria pesada en el Ruhr o en los Midlands. Pero quizás su impacto más visible fue en el transporte. La locomotora de vapor aniquiló las distancias. De repente, mover mercancías ya no era un suplicio. Se unificaron los mercaderes europeos y todos los mercados. Las hambrunas locales desaparecían por logística y se facilitó el éxodo rural. Esta revolución cambió nuestra sociedad de raíz. La vida pasó de regirse por el sol a regirse por el reloj de la fábrica. Nació el proletariado y con él la cuestión social, que generó sindicatos e ideologías como el socialismo. La máquina de vapor nos dio poder, progreso y hegemonía, pero también nos legó la explotación de recursos y las emisiones de carbono. El motor del pasado sigue definiendo los desafíos del futuro. Según nuestra investigación, el vapor no fue solo un invento, fue el detonante de una ruptura total. Los historiadores Musson y Robinson lo dejan claro. Aquí se rompe la barrera entre ciencia y tecnología. Antes iban por separado, pero con la máquina de vapor, la ciencia teórica tuvo que bajar al barro de la fábrica. Fue el nacimiento de la ingeniería moderna. Pero ojo, porque este motor partió el mundo en dos. Analizando la bibliografía, nos encontramos con una pelea de conceptos. Por un lado, David Landes nos habla del progreso tecnológico, vendiéndonos la moto del crecimiento imparable. Por otro, Hersheynkron nos lanza el concepto de atraso económico. ¿Qué significa esto? Que la máquina de vapor creó una línea roja. Los países que la adoptaron se dispararon y los que no, pues se condenaron al atraso. No solo fue tecnología, fue geopolítica pura. Y lo más sorprendente, el vapor cambió hasta el aire que respiramos. Agustinito Galá introduce un término clave, cultura industrial, y lo vincula directamente con la historia del medio ambiente. La máquina de vapor impuso un ritmo de vida artificial y empezó a llenar el cielo de gris. No podemos entender el cambio climático de hoy sin entender la revolución industrial, que explica Valdo Lacomba. Básicamente, la máquina de vapor fusionó ciencia y tecnología, dividió la economía mundial y creó la cultura industrial que hoy intentamos arreglar. Así que recuerden, cada vez que vean una nube de vapor, ahí empezó todo. Como podemos observar, la máquina de vapor representa quizás el punto más decisivo en la historia material de la humanidad desde la invención de la agricultura. Fue el catalizador que permitió a Europa escapar de las limitaciones biológicas de la producción. Pero lo que sigue a la máquina de vapor ha sido aún más determinante que su propia invención. Ahora somos capaces de diseñar no solo objetos, sino sistemas muy complejos. Se ha consolidado la unión entre la ciencia teórica y la práctica industrial. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.